Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Desde hace unos días se rumora, se comenta que el general Raúl Castro, ahora que gracias a Dios dejó al menos su puesto de presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, se muda a Santiago de Cuba. De eso estaremos conversando un poquito y luego, como ya hemos venido anunciando, vamos a estar conversando ustedes y nosotros con el máster en matemática y opositor al régimen cubano, Antonio Rodiles. Esto es Juan Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Gracias a nuestros anunciantes y a ustedes, por supuesto, por estar conectados. Ahora mismo le estamos pidiendo que ¿cómo se llama? Que comparta. Ya estoy hasta turureco. Es que acá un colega nos hizo un café que estaba espantoso. Pero bueno, así vamos. Usted comparta, opine, pregunte, responda. Ofensa solamente a mí, al invitado nunca. Gracias también a Don Camarón, un lugar placentero donde se come de maravilla, donde hacen realidad el eslogan que tienen a su entrada y dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Usted visítelo y allí va a pasar una tarde de maravilla. También lo harán sentir muy bien las personas que le atienden. Visítelo, se los recomiendo. Y también especiales agradecimientos a My Cosmetic Surgery. Sí, no solo cántelo para que se le pegue, también visítelo para que hagan de su figura una imagen de revista. Por cierto, nos enviaron este mensaje. Hola Juan. Si tú cumples en el mes de abril o en el mes de mayo, quiere decir que eres Tauro o Géminis. Bueno, pues tu signo te dice que en esos meses tienes que hacerte un cambio. Y tienes que hacértelo en My Cosmetic Surgery, porque si no te va a salir mal. Porque somos la clínica número 1 de toda la nación, porque tenemos los mejores doctores, la mejor atención, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para la salud de cada uno de los pacientes, porque llevamos más de 20 años brindando ese servicio a todos los hombres y las mujeres de aquí de la ciudad de Miami y ya nos hemos extendido a dar ese servicio de belleza, subir la autoestima, sentirse mejor, mejorar las relaciones personales, matrimoniales, laborales, no solamente en Miami, no solamente en la Florida, sino en cualquiera de los estados de la Unión o en cualquiera de los países del mundo, porque tenemos una casa de recuperación y ya no tienes que preocuparte de añadir un gasto en un hotel o molestar a una amistad o a un familiar. A los taurinos y los geminianos les aconseja el horóscopo que pasen por My Cosmetic Surgery. Bueno, y aquí estoy viendo también que los acuarios, los piscis, los escorpios, los Leo, a todos los signos les conviene pasar por My Cosmetic Surgery, marcando el número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Gracias, Susana, por esas recomendaciones que siempre son tan útiles, y a ver cuando yo paso por esa maquinita a ver si me quitan un poco de este tejido adiposo que ya me está sobrando. Pero como comencé diciendo, Juan, ¿sí? Leonardo Fernández te manda buenas noches. Hola Leonardo, un gustazo que siempre estés por acá y comparte, opina, pregunta. Ya sabes que acá somos unas personas bastante plurales. Y Sony Ernesto dice que te manda saludos desde Alaska. Desde Alaska,
Caramba, qué frío. Pero nada, igual, aquí por lo menos tenemos un poquitico de café cubano que nos tienen calentico. Ya, te mando buenas noches, Fran Capote. Fran Capote, gracias por estar con nosotros siempre. ¿Cuál es el tema de hoy? Así que... Bueno, el tema de hoy, como venía comentando, primero vamos a estar hablando sobre este rumor que hay sobre la mudanza de Raúl Castro Ruz, y luego estaremos, como ya hemos estado anunciando, conversando con el máster en matemática y opositor al régimen cubano Antonio Rodiles. Pero comenzando, como diría Jagger el Destripador, comenzando por partes, como comencé diciendo, he leído algunos y he escuchado algunos rumores de que el general Raúl Castro se muda a Santiago de Cuba. Y la verdad es que lo dudo, o dudo mucho de que el general vaya a dejar La Rinconada, ese complejo habitacional en el que reside y se encuentra ubicado ahí en Avenida 222 y Avenida 23 y la calle 222 de reparto Siboney, para mudarse definitivamente hacia Santiago de Cuba. Conozco muy bien la casa de Santiago de Cuba, donde muchos ya están diciendo que se va a mudar. Aquí tenemos algunas imágenes, ahí vemos las imágenes del satélite, más de ese de Santiago de Cuba, ya eso es de la ciudad de Santiago de Cuba, y ahí vemos ya la casa que se encuentra al final, ahí está la casa que se encuentra al final de la avenida Manduley. Como vimos las imágenes, en una parte de la casa, en la otra imagen se ve mucho mejor, ahí se ve mucho mejor la casa, donde está la entrada, y conozco también que casi todos entran por el garaje, excepto el general, claro está, que entra por la puerta principal, pero casi todos entran por el garaje que sube hasta la cocina, y dentro del garaje pues tiene un sótano y un canal soterrado que llega hasta la parte de atrás, que es donde está el headquarter o la oficina central de las oficinas de seguridad personal, del Departamento de Seguridad Personal, ahí en Santiago de Cuba. Conozco muy bien, como decía, esa casa. En el patio, pues el general Alejandro y su familia, pues se entretienen mucho jugando cricket, un deporte bastante poco común para los cubanos, pero como ellos tienen sus lujos y sus gustos, pues bueno, en fin, a esa casa le sobran lujos y comodidades, y la verdad es que a Raúl le gusta bastante vivir y pernoctar y restar bastante tiempo ahí en Santiago de Cuba. También le gusta mucho Holguín, y desde hace algún tiempo se está habilitando una vieja casa que tenía él para descanso ahí en Holguín, en las alturas de Pinares de Mayarí, justamente en la loma de la Mensura. Ahí vamos viendo también la casa que se estaba construyendo, donde se la está construyendo o se la está remodelando. Esta casa es hecha con un lujo bastante agreste, construida con madera preciosa, y está muy cerca, como vemos ahí en el mapa, está muy cerca del complejo hotelero que se llama Pinares de Mayarí. Pero dudo que el general, aunque sí puede que vaya de visita y a descanso y todo eso, pues dudo mucho que el general vaya a dejar La Habana, porque no olvidemos que La Habana no solo es la capital de los cubanos, también es el centro de poder, y en estos momentos, pues no creo que le seduzca mucho la idea de alejarse precisamente de las decisiones, aunque por supuesto él tiene todas las comunicaciones a su favor, pero dudo mucho que en este momento le seduzca la idea de irse a vivir a Santiago de Cuba y alejarse de mantenerse en presencia y omnipresente. Entonces dudo mucho que el general se vaya a vivir, así como ya están asegurando algunos medios, que se va a vivir a Santiago de Cuba. Eso lo pongo en duda. Pero en estos días estaremos conversando un poco más sobre el tema, pero ahora sí quiero conversar con el físico, matemático, profesor universitario y opositor al régimen cubano, Antonio Rodiles. Por favor, un gustazo de verdad tenerte acá en Juan al Medio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar, la verdad. Bueno, primero, muy buenas noches, y la pregunta que toca es, ¿cómo estás tú, no? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Hace algún tiempo ya estás acá en Miami? Sí, ya hace unas semanas estamos por acá. Habíamos venido previo a la cumbre de Lima. Tuvimos que quedarnos acá para poder asistir, sobre todo cuando vimos todo lo que estaba pasando. Y bueno, de regreso vinimos acá a Miami
ajustando algunas cuestiones de trabajo y bueno, esperamos ya pronto regresar a La Habana. Antonio, a veces siento que tú y yo tenemos mucho en común. Primero porque somos ambos familiares de altos dirigentes de Cuba, del gobierno cubano. Y de alguna manera eso, para bien o para mal, nos marca. En tu caso, ¿cuán fácil o cuán difícil ha sido ser opositor, siendo hijo o familiar de personas que construyeron ese mismo régimen a quien tú te opones hoy? Mira, mi familia tiene sus características. Como todas. Como todas, ¿no? Por parte de mi madre, hay un primo de ella, casi hermano, fusilado, el doctor Alberto Fernández Medrano. Lo fusilan en el año 64 por estas rabietas de Raúl Castro en Camagüey. Una familia clase media que le confiscan todas sus propiedades, deshacen la familia. Mi madre, incluso siendo joven, estuvo participando en algunas actividades en contra del régimen cubano. Al final, bueno, queda sola, no se va del país. Estuvo en el 26 y también... Sí, esa es la otra parte, ¿no? Y entonces ella se queda en Cuba. De hecho, en alguna ocasión la arrestan, una amiga de ella cae presa por años. O sea, esa es la parte materna. La parte paterna, como bien dice, sí estuvo implicada en todo lo que fue el movimiento 26 de julio, después están en el segundo frente principalmente, pero mi padre en el mismo 59 no le gusta aquello. De hecho, no le empezó a gustar ya desde el segundo frente. Él me comenta, me narra. Él estaba en el segundo frente con Raúl Castro. Él estaba en el segundo frente con Raúl Castro. Él me va comentando, me va narrando todo lo que va pasando. Segundo frente oriental, sí, porque... Oriental, el segundo frente oriental. Y me va narrando toda su historia, todas las cosas que él va viendo, y desde muy al principio se dio cuenta que aquello no funcionaba. Pero tú sabes, la gente creía que había que primero derrocar a Batista y después, cuando llegara la democracia, las cosas cambiarían. Pero realmente yo creo, y es parte de lo que he aprendido de él, que cuando uno ve que algo no está funcionando bien, lo mejor es actuar sobre eso que no está funcionando bien. Y en el 59 mismo, al final ya se sale entró trabajando primero en el tema de prostitución y estas cosas, y el mismo año 59 se sale. Empieza a tener muchos choques, muchas confrontaciones, se va a la vida civil y se dedica a hacer su propio trabajo. Él trabajaba en la compañía cubana de electricidad antes de la revolución y se fue entonces a lo que ellos le llamaron empresa eléctrica y siguió trabajando toda su vida ocupándose principalmente de nosotros, de su familia, ¿no? Claro, ¿y cómo eran las relaciones de muchachos, quiero decir? No, las relaciones eran lejanas porque mi madre era la gusana de la familia. O sea, mi madre venía de una familia que te digo, traía a veces me molesta un poco, no te estoy agrediendo para nada, pero me molesta un poco que usemos esos adjetivos que nos han sí, ¿no? O sea, pero tú sabes, de hecho nosotros tenemos hecho un documental que se llama Gusano, y ese documental tenemos, pero te lo digo porque es el término que la gente usa, ¿no? Y desde muy niño realmente hubo una distancia entre mi parte, o sea, el núcleo de mis padres, y la otra parte de la familia. Precisamente por eso. Y lo otro es que mi padre, una vez que ya se sale, él nunca cayó lo que pensaba. Yo no crecí escuchando la historia de que estos individuos eran héroes. Yo crecí escuchando la historia muy cruda de mi padre, contando todo lo que había pasado, las cosas que él veía. De momento salía alguno de estos individuos en la televisión y él empezaba a hablar y rebatía. Sobre todo, por ejemplo, historias como la de Girón, que es muy manipulada, han cambiado todo, convirtieron a Fidel Castro en héroe. O sea, todas esas cosas él siempre narraba. Y yo realmente, muchas veces me preguntan, ¿en qué momento empezaste a ser opositor o discrepaste del régimen? Yo digo, desde siempre. Desde siempre, porque cuando entré a la escuela, yo no fui al círculo infantil, ese que se llama en Cuba. Yo tampoco. Y cuando llego a la escuela empiezo a chocar todo este asunto de pararme, y pioneros por el comunismo y todas esas cosas, porque en mi casa... incluso la norma era escuchar Benny Moré, Bola de Nieve, Olga Guilló. O sea, era una casa concretamente contrarrevolucionario, ¿no? Y cuando me iba a Camagüey, que pasaba a largas temporadas, escuchaba a toda la familia de mi madre, que vivía, era una especie de la película esta, Los Sobrevivientes. Toda la gente que iba y se reunía en la casa hablaba de todas las desgracias que le había ocurrido con el sistema. Entonces, desde niño siempre he crecido oyendo hablar que el sistema era una aberración. Pero según he leído, tampoco has tenido mucho filtro a la hora de hablar. Porque escuché o leí en algún lugar
que estando en la secundaria, en el preuniversitario, en Marcelo, no recuerdo dónde, en el preuniversitario, estaba Angelito, uno de los hijos exactamente, que le dijiste, no, tu padre no fue exactamente, tú sabes, eso ha variado con el tiempo, no fue exactamente a él estaba en la escuela y te diré que más bien era una persona tranquila, ¿no? Angelito es menor que tú. Es un año menor que yo, y la otra persona que estaba era la nieta, Mirta Díaz Balá, que también era una muchacha más bien concentrada en sus estudios, no te puedo decir otra cosa. Pero se daban muchas discusiones políticas. Era un pre donde el régimen ponía mucho énfasis, era el pre de ciencias exactas. Bueno, no para menos. Y entonces ponía mucho énfasis en el tema político. Pero desgraciadamente ponía mucho énfasis en el tema político y había un grupo que éramos bastante rebeldes, ¿no? Algunos amigos. De hecho, hace poco salió la carta de uno de los 3 sacerdotes, no sé si... Sí. Uno de los sacerdotes es amigo mío, que venimos desde el preuniversitario. Ah, sí. Y él era matemático, a él de hecho lo expulsan después en la universidad por problemas políticos, pero habíamos hecho un grupito, estaba el hijo de Adolfo Rivero Caro también, un amigo muy cercano, otro amigo que en estos días he estado hablando con él, que se llama Ulises, matemático también. Teníamos un pequeño grupo que era como una brigadita para enfrentarnos a toda esta ideología. Pero desde muy joven sí realmente hablaba, decía, me buscaba muchísimos problemas. Uno de los problemas que tuve fue para entrar a la universidad. Hicieron una gran reunión en el teatro donde había 400 personas diciendo que yo no podía entrar a la universidad porque era contrarrevolucionario. O sea, todas esas cosas a uno lo va marcando en la vida. Y para mí, honestamente te digo, el régimen es una aberración, es una maquinaria de aplastar individuos. Sí. Y es difícil, pero a la vez cuando uno sobrevive a un régimen así, uno como ser humano es mucho más fuerte. Y eso a mí me complace. Hay veces uno sale a otras realidades. La palabra es sobrevivir, porque de alguna manera quedamos un poco todos, absolutamente sí, todos. Sí, pero ellos logran algo. Ellos o te aplastan o tú te impones como ser humano. Si tú logras imponerte como ser humano, hay un crecimiento y te conviertes en una persona fuerte, en una persona con una disposición. Y en mi caso particular, yo no te voy a decir que lo agradezco porque sería masoquista, pero entiendo que eso sí me ha ayudado para en mi vida tener posiciones abiertas, posiciones claras y tratar de tener toda la determinación para trabajar en lo que me propongo, ¿no? Claro, oye, usted comparta, opine, pregunte, haga lo que le plazca. Estado de SAT comenzó siendo pues y me corregirá si me equivoco, claro está, un espacio plural para el debate. A mí realmente el proyecto me sedujo porque me pareció interesante que tendiera a tender puentes entre Estado de SAT y otros proyectos u otras personas. Sí. Pero eso es para mí. ¿Para ti qué es Estado de SAT? Mira, yo venía de la academia. O sea, lo que yo había hecho era... primero hice deporte un tiempo, pero después me salto a la academia. ¿Que estuviste representando a Cuba? Fui nadador, sí, con el de la generación de Rodolfo Falcón y otros amigos que todavía nos encontramos por ahí y nos acordamos de esos tiempos, ¿no? Pero en la academia tú sabes que lo que se prioriza es el debate de ideas, la confrontación de ideas, los cuestionamientos. Y evidentemente en Cuba eso ha estado completamente ausente. Una vez que ya empiezo... Bueno, en lugares como la Escuela de Arte, los debates son más abiertos, digamos. Sí, pero tú sabes, siempre hay una censura fuerte y evidentemente se marcan a los estudiantes y la seguridad de Estado dice fulano es conflictivo, otro no. Sí. En este caso, yo llevaba un tiempo fuera de Cuba, empecé a sentir la necesidad de regresar a mi tierra, a ver las cosas, no me sentía del todo cómodo fuera de mi espacio y empecé a lucurar un poco qué se puede hacer. Y bueno, como venía de ese mundo, dije, bueno, vamos a tratar un poco, a abrir un espacio donde pueda haber esa discusión, convergencia de arte, de activismo, pensamiento, y por ahí arrancamos, pero evidentemente la seguridad del Estado empezó a ponernos limitaciones y cuando al espacio empezó a llegar la oposición, porque era lo lógico que ocurriera, no había ningún espacio para nadie y entonces de momento empieza a darse la discusión, bueno, enseguida la seguridad del Estado viene y dice, si vas a seguir por ahí, vas a entrar en problemas. Yo le dije, bueno, entraremos en problemas, pero se supone que lo que queremos construir es un espacio de libertad y aquí tiene cabida todas las voces y todas las personas que quieran participar. Eso duró muy poco, realmente, lamentablemente, el régimen hizo lo que sabe hacer, que es reprimir, aplastar, actos de repudio, arrestos, golpizas, de todo, y ya llegó un momento que realmente era... muy difícil invitar a las personas sabiendo que iban a ser sometidos a
por ejemplo, agarraban a las personas y los soltaban en la carretera Pinar del Río, en el medio de la noche, en un lugar inhóspito, o en un calabozo se pasaban 24, 48 horas, o alguien era golpeado. Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que aquello ya no era imposible, sobre todo porque el espacio no era para hacer hacer una protesta o algo de eso, sino era para discutir. Para debatir. Y no puedes llegar a discutir con 3 personas y de esos 3, 2 llegaron. Sí, pero logró para mí, logró un punto en que logró reunir mismos opositores con intelectuales. Sí. Eso me para nosotros fue una experiencia tremenda. Incluso con los artistas llegamos a hacer conciertos con la gente de Porno para Ricardo, alguna gente de hip hop, o sea, reggae, exposiciones. Hicimos una exposición que siempre la recordamos, que fue sobre humor político. Yo creo que primera exposición que se hace después del triunfo de eso, que se llama Revolución, donde estuvieron todos los caricaturistas de aquí, de la mayoría de aquí que están en Miami, gente de Chile, la gente de Lausanne, Guamá, caricaturistas dentro de la isla también. Se imprimieron todas esas caricaturas y la gente lo gozó realmente. Pero lamentablemente ese tiempo se acabó, la seguridad del Estado se encargó de acabarlo. Uno de los últimos encuentros fue eso que se convirtió en el documental Gusano, donde organizaron una gran pachanga con niños incluso, y terminamos arrestados y golpeados, ¿no? Viviste en México, estudiaste allí, estudié en UNAM, después sí. estuviste acá en Miami, En Tallahassee. ¿Eres residente, ciudadano americano o no? No, en esa época tenía la residencia, pero la perdí. O sea, decidí regresar a Cuba, y cuando regresé allá, ellos me pusieron en la disyuntiva, o te vas o te quedas. Y bueno, yo decidí quedarme, y bueno, he quedado primero trancado un tiempo sin poder salir. Después nos permitieron salir cuando toda esta maniobra del régimen. Sí. Después nos han trancado en otro momento, que nos han quitado los pasaportes, no han permitido viajar después de nuevo, y no sabemos qué va a pasar. ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza, más en aquel entonces que tenías incluso la residencia americana, decir, ¿sabes qué? No, ya, juego los guantes, ya está bueno. Mira, el viaje de regreso a Cuba fue muy difícil. Fue muy difícil. Yo llevaba 12 años viviendo fuera de la isla, y aquello es el país de la estupidez y el desastre. Cuando tú llegas allá, que empiezas a ver todo, te es difícil adaptarte nuevamente, y más que yo vivía en el medio académico, tú sabes, las universidades, muchos profesores, estudiantes de distintas partes del mundo. Tallahassee es una ciudad muy agradable. Ciudad México, aunque es grande, pero también tiene una vida cultural tremenda. Sí. Entonces, de momento, regresar a aquel desastre fue muy difícil. Pero los amigos se habían ido todos los amigos, entonces fue de nuevo empezar a ser amigos, empezar a construir esto. Y la verdad que ellos mismos te van presionando a que uno por decirlo de alguna forma, se radicalice. Ese intento de aplastarte, cuando uno tiene un espíritu medianamente rebelde, lo que logra es lo contrario. Claro. Entonces eso fue lo que influyó. Pero sí es difícil, es muy difícil adaptarse a vivir en un país, y vivir en un país como es Cuba en este momento. Sin leyes y sin nada. No, es un desastre, es un desastre total. Sí, la verdad que sí, imagino. Bueno, lo imagino, no lo viví. Voy a citar una frase tuya que dice: hay que dejar clara la urgencia de acabar con los regímenes dictatoriales. Pero yo estoy de acuerdo y la comparto 100%. Pero ¿cómo crees tú que deberían reaccionar los gobiernos democráticos, y en especial la administración Trump? Mira, ya es escandaloso lo que ha pasado con Cuba. Son casi 60 años, ¿no? 60 años donde el régimen no solamente ha hecho daño al interior, sino que mira ahora mismo lo que está haciendo en Venezuela. Se sabe que el régimen ya tiene una maquinaria muy bien engrasada y sabe cómo hacer las cosas para destruir los sistemas democráticos. Cuando venía lo de Venezuela, la gente decía, los venezolanos decían, a nosotros no va a pasar Venezuela no es Cuba. Y mira, 20 años casi después, mira la situación que están. Yo creo que las naciones democráticas, sabiendo todo lo que han hecho estos individuos, porque ya consta en todas partes lo que han hecho, aparte no se lo callan, muchas veces lo dicen abiertamente. Cuando yo descubrí aquel discurso de Che Guevara, en Naciones Unidas diciendo que habían fusilado, están fusilando y seguiremos fusilando, yo me caí de espalda. Yo dije, este tipo, ¿cómo puede ir y decir eso en este foro? Pero lo han dicho. Yo creo que las naciones democráticas, y sobre todo quienes tienen liderazgo, que en este caso principalmente acá es Estados Unidos, hay otros países, pero Estados Unidos es el que tiene mayor liderazgo, yo creo que tienen que plantearse seriamente no permitir que países como en el caso ahora Cuba o Venezuela contaminen toda la región, porque es lo que se dedican a hacer. ¿No crees que hoy tienen Cuba, al menos hablando de Cuba, también un poco de Venezuela, pero Cuba fundamentalmente, que es el taller casi siempre,
¿no crees que hoy el gobierno cubano, la dictadura, la banda de bandidos, dile como tú quieras, esto es un no como lo que le toca. Exacto, no, como lo que es. ¿No crees que hoy no tiene ni la economía, ni el poderío, ni los apoyos como para mantener una influencia política? Bueno, pero mira lo que pasó en Venezuela. O sea, ellos de alguna forma se lanzan a la conquista de Venezuela en plenos años 90, donde el país estaba en una quiebra total. Fidel Castro tuvo el olfato de ver a aquel hombre que era un idiota, porque yo cuando lo vi por la televisión hablando en la Universidad de La Habana, dije, ¿de dónde habrán sacado al idiota este? Y después 4 años me sorprendí que el tipo estaba lanzándose en la carrera presidencial y que aparte era favorito. Pero Fidel Castro tuvo el olfato para ver a este individuo y decir, yo voy a apostar por este hombre. Y eso quiere decir, y después, bueno, mira todo lo que ha pasado, eso quiere decir que aunque ellos no tengan los recursos, porque realmente Cuba siempre, y el régimen siempre ha sido un régimen parásito, ellos sí tienen esta maquinaria que te decía, muy bien engrasada para destruir los países, de alguna forma penetrarlos, dominarlos y hacer todo lo que están haciendo. Entonces, el peligro del régimen no es... Y yo creo que de hecho las habilidades que han alcanzado es precisamente porque no es un país rico, porque no tiene los recursos. Bueno, bueno, ¿qué? Pero saben cómo parasitar a los otros países. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela lo han hecho para los propósitos de ellos muy bien. Entonces a mí me parece que ese es un tema a tomar en cuenta y mientras exista el régimen, si ahora mañana cambia Venezuela y sigue el régimen cubano, pasado puede ser México, después mira Colombia, todo lo que ha pasado. Gracias a Dios parece que la situación va por otro camino, pero puede ser cualquier otro país. Aunque México tiene sus características. Interesante, porque, a ver, Andrés Manuel López Obrador se ha postulado varias veces, ha sido... Sí, él es el Lula mexicano. Ha sido el preferido de las encuestas varias veces, pero nunca ha salido. Bueno, pero no tanto. Yo creo que quizás López Obrador está pasando un poco lo mismo de Lula. La realidad es que Cuba ha sido, desde mi punto de vista, desde Granma, ha sido muy priista, apoya mucho al PRI, pero no al PRD. Sí, pero tú sabes, el sistema mexicano es un sistema bastante complejo y donde tienen unos equilibrios un poco raros de entender desde fuera. Y yo sí no dudo que López Obrador en esta ocasión llegue, sobre todo si tiene apoyos de algunos empresarios importantes, gente de muchas relaciones, países que funcionan con muchos cacicazgos, ¿no? Entonces yo creo que sí puede hacerlo. Veremos a ver qué pasa. Ojalá que no lo haga. Ojalá que no lo haga. Pero creo que lo puede hacer. Yo creo que lo puede lograr. Lo que pasa es que también hay que decir que ha estado liderando muchas encuestas varias veces y nunca ha salido. Pero bueno, habrá que esperar. Tú fuiste firmante de una carta que se le hizo a la OEA, pidiéndole que desconocieran al gobierno cubano y que no le dieran la legitimidad a este señor, a Díaz Canel. ¿Por qué escribirle a la OEA si Cuba no es miembro de ella? Bueno, la carta estaba dirigida a la OEA y a los Estados miembros. Sí. La idea es que, primero, siempre hemos creído que la tiranía o la dictadura debió haber sido desconocida desde casi siempre, desde el mismo inicio, cuando Fidel Castro lanza aquello de elecciones para qué, empiezan los fusilamientos, o sea, todas esas cosas ya, todo el problema que se dio con Urrutia, cuando se rompe lo que es el Estado de Derecho, con el tema del juicio de los pilotos, o sea, desde un mismo principio en febrero ya se veía que aquello iba en camino de una dictadura. No debió ser reconocido por la comunidad internacional el régimen, pero pasó. Y ahora el régimen está en pleno movimiento para transferir el poder, no a Díaz Canel, sino al hijo de Raúl Castro, que al final de cuentas quien está controlando, y todo ese grupo de ellos, quienes están controlando la parte económica, la inteligencia, los militares, que es el poder real en Cuba. A mí me parece que la comunidad internacional tiene que acabar de tomar un posicionamiento y desconocer, y en los mismos términos que se está haciendo con Venezuela. Porque lo muy raro acá es que en el caso de Venezuela se está pidiendo todo el desconocimiento de esta farsa electoral que vamos a tener el día 20 de mayo, casualmente el 20 de mayo. Aunque a esta gente le gusta mucho el simbolismo. Siempre están pensando en eso. Y sin embargo en Cuba no dijeron, bueno, lo que ocurra ahora el día 19 de abril o 18 de abril también va a ser desconocido. Eso es inexplicable, hay una tremenda incoherencia
Y hay una tremenda incoherencia que incluso países que han hablado abiertamente en contra del régimen en Venezuela han aceptado esta transferencia de poder. Eso es una gran incongruencia que evidentemente tiene que tener fin. Y quizás los propios venezolanos, algunos sí, hemos hablado con algunas personas que están plenamente conscientes de esto. De hecho, ya hemos hecho algunos programas, vamos a hacer más programas con venezolanos, tenemos esos planes. Sí están conscientes de lo que significa ese acuerdo entre La Habana y Caracas, cómo trabajan. Pero creo que toda la región, y venezolanos y cubanos juntos, deberíamos clamar porque sean desconocidos ambos regímenes, ¿no? ¿Qué crees cuáles son, desde tu punto de vista, que son las diferencias y las similitudes entre la oposición cubana interna y la oposición venezolana? Mira, es una magnífica pregunta, y en los programas estos que hemos ido discutiendo, vemos que hay más similitudes de lo que pensamos. Ahora mismo tú tienes en el mapa político venezolano algunas tendencias que están, o una tendencia que está pidiendo elecciones para salir de la crisis. Y otra tendencia que está diciendo hay que tirar al régimen para entonces después hacer elecciones y pasar por los mecanismos democráticos. Curiosamente, está pasando exactamente lo mismo en el mapa de la oposición cubana. Primero estuvo el proyecto Otro 18, que decía que había que participar en todo esto. Todo eso se fue al piso porque el régimen evidentemente no tenía la más mínima voluntad de hacerlo. Pero ahora mismo el mapa también se está dibujando en una corriente que dice que se debe pasar por una consulta para entonces, a través de esa consulta, llegar a la democracia, y otra corriente que estamos diciendo que hay que tirar al régimen y después pasar por todos los mecanismos que tienen que ver con la democracia. Entonces, si ves, es muy similar. O sea, la visión que está mostrando Soy Venezuela, donde está el alcalde Ledesma, donde está María Corina, es muy similar a esta carta y a una posición de principios que acabamos de publicar hace unos días, donde hay una gran mayoría de la oposición interna, que está diciendo, el primer paso es tirar a la tiranía, acabar con la tiranía. Después, vámonos a los mecanismos y vamos a reconstruir el país. Claro, entonces hoy, ahora mismo en este instante que estamos hablando, ¿no crees en la efectividad de las herramientas democráticas? No es que no creo, es que los hechos han mostrado que no funcionan. Mira lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, el régimen venezolano ha manipulado a sus anchas tanto los mecanismos electorales de votación para puestos, asamblea, todo esto. En caso de la asamblea lo permitieron, pero después fue como un desliz que tuvieron y mira lo que han hecho con la Asamblea Nacional. Sí, se la robaron toda. Se hizo incluso un plebiscito también, que en ese caso lo hizo la oposición en forma independiente. La oposición mostró que tenía 7 millones y tanto de votos. Después vino inmediatamente el chavismo y dijo, bueno, ustedes tienen 7 y tantos, nosotros tenemos 8 y tantos de votos, entonces como nosotros somos mayoría, se impone esto. En el caso de Cuba, el régimen ni siquiera ha mostrado que tenga esa, ni que quiera abrir ese pequeño grieta, porque hasta ahora, en este momento, por ejemplo, cuando se dio la farsa electoral, no permitió ni que nadie llegara a algún puesto de delegado, lo cual incluso, Juan, para mí era una contradicción, porque de tú llegar a ese puesto tenías que juramentar a ese esperpento de constitución y al código penal y todo ese sistema. Entonces tú te imaginas un opositor juramentando a la peligrosidad predelictiva, al socialismo irrevocable, a las limitaciones de la libertad de expresión. O sea, eso sería como traicionarte. Entonces, esos son, te digo, yo creo que handicaps o problemas que tienen serios este tipo de aproximación, pero bueno, como todo en la vida, hay personas que apuestan a eso, está bien, pero me parece que sí debe mostrarse claramente cuáles son los defectos, o no los defectos, los problemas, o la viabilidad, es la palabra, la viabilidad que tienen estas visiones, ¿no? Claro, yo soy un tipo muy conciliador, yo me considero, y además me considero radicalmente de centro. Estuve, como muchas personas, leyendo ese mismo post del que comentaste, que de alguna manera me pareció, igual corrígeme si me equivoco, me pareció que criticas bastante enérgicamente al proyecto Cuba Decide. Uh-huh. ¿No crees que en este momento es más prudente
pues intentar hacer una coalición de organizaciones disidentes u opositoras y todos aquellos que quieran el mismo propósito que tenemos todos al final, en lugar de estarnos enfrentando así, al menos públicamente. Mira, hay un tema acá cuando tú dices que todos tenemos. A mí no me queda claro qué está pensando todo el mundo cuando habla de democracia. Ok. Porque hay personas que me han dicho que consideran que puede haber una democracia en Cuba, donde, y en esa democracia un parlamento, donde esté sentada Mariela Castro, donde esté sentada alguno de los elementos que han estado ahora en la dictadura. Yo honestamente discrepo de esa visión. O sea, para mí eso no sería un escenario aceptable. Y te digo por qué. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado en la historia en los ex países comunistas, donde esas élites se han podido quedar ancladas, después han logrado reorganizarse y en un corto tiempo han nuevamente monopolizado el poder. Un caso muy claro es Rusia, lo que ha pasado con Putin. Viene un periodo con Yeltsin, que fue un desastrico, y después estos grupos se reacomodan, aparece un personaje que nadie conocía, que era Putin, y mira lo que ha pasado. 20 años después todavía este hombre está ahí y promete seguir más tiempo y con un control tremendo dentro del país con todas sus redes. Yo creo que en el caso Cuba es muy peligroso pensar que puede haber un camino a la democracia si estos individuos permanecen en el poder y permanecen en sus redes. Por eso te digo que a mí sí veo que es importante que haya un cambio, una caída del régimen, una caída del sistema, donde se pueda reestructurar la sociedad. En ese sentido, quienes plantean, por ejemplo, que mediante un proceso de elecciones nosotros podemos ir poco a poco, entrar en reformas y que esas reformas van a llevar después a la democracia, yo discrepo. Igual, por ejemplo, en el mismo tema del plebiscito, cuando se habla del plebiscito se habla mucho de que en Chile ocurrió, pero la gente está olvidando algo. Uno de los acuerdos, muchas cosas, pero entre los puntos fundamentales, la gente está olvidando que uno de los acuerdos del plebiscito de Chile fue que Pinochet se quedó como senador vitalicio. O sea, quienes están proponiendo el plebiscito esperan que Raúl Castro se quede como senador vitalicio, o se quede Alejandro Castro Espín, o Mariela Castro. Pero no lo ves como una posibilidad, al menos, de que esta gente, de seducirlo con esa idea para que, sí, de alguna manera tengan una inmunidad parlamentaria de por vida. ¿Tú crees que el castrismo muerde seducciones? No, para nada. Yo creo que no. Para nada. Yo creo que si se va a hablar con para el nada, régimen, pero ya tiene 88 años. Sí, pero los hijos no. Los hijos son como nosotros, unos años más, menos. Yo creo que la postura, por eso te decía y te hacía la analogía con lo que está pasando en Venezuela. Lo que está diciendo la línea de Soy Venezuela es que hay que acabar con el régimen y después vamos a los demás. Hay gente que ha dicho en Venezuela el chavismo democrático. Es como, de alguna forma, es una visión cuando la gente te dice, mira, podemos haber reformas o algo de eso, en algún momento podremos oír el castrismo democrático. Yo creo que todo eso, hay peligros, no, hay peligros, Juan. Hay peligros muy reales y a mí me parece, bueno, la Unión Europea dijo que en Cuba había una democracia unipartidista. Entonces no dudo que en algún momento el término de castrismo democrático aparezca. A mí me parece que tenemos que plantear muy claro los criterios, y una de las cosas que incluso hemos dicho en los últimos tiempos es que se necesita debate. Por ejemplo, ahora tú y yo estamos discutiendo sobre este tema, tú me puedes cuestionar a mí, yo te puedo cuestionar a ti, pero la persona que caiga en ofensas se está haciendo un harakiri en lo político. Yo me haría un harakiri si de momento me siento a discutir con Manuel Costamorúa sobre el tema de otro 18 y lo ofendo, o me siento a discutir con Rosa María Payá y la ofendo. O sea, yo mismo estaría acabando con lo que puedo hacer en el terreno de la política. Y sí me parece muy contradictorio que no se acepte ese tipo de debate y sin embargo, como tú habrás visto en las redes, se desate ahora mismo por cuestionar y por decir, yo creo que esto está mal, no debe ser por aquí, debe ser por allá, se desate toda una campaña de ofensas. Ofensas muy tontas, Juan, porque incluso uno de los individuos que ha ofendido y que acusa de seguridad del Estado, óigame, ese individuo me tocó a mí varias veces las puertas de mi casa a las 2 de la mañana porque traía la seguridad detrás y se quería esconder. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué está pasando aquí, señores? O sea, no se está entendiendo que la democracia, para construirla, tiene que pasar por esa sana discusión, por ese cuestionamiento,
Y hay puntos que evidentemente nosotros tenemos, todos los cubanos, y enfatizo, quienes están dentro de la isla sometida a la represión, luchando, enfrentándose al régimen, poniendo en riesgo a su familia, a él mismo. Yo creo que tenemos derecho a cuestionar y que ese cuestionamiento sea como esto que está ocurriendo ahora. Claro. Una discusión, un debate. No, por supuesto. Mira, por ejemplo, yo no coincido en que Alejandro Castro Espín pues, pueda mantener el poder después que fallezca su papá. Yo lo pongo muy en duda. Primero porque no tiene ningún lauro propio de él de que tenga el respeto de los militares ni cosas por el estilo, desde mi punto de vista. Y entonces creo que el poder de Alejandro pues se mantendrá hasta tanto Raúl Castro pues fallezca o físicamente pues ya deje de responder. Pero eso es mi punto de vista, yo respeto el tuyo, claro está. Ahora, en el momento en que te he escuchado hablar en algunas ocasiones, has planteado que estás a favor de recrudecer más, de que la administración Trump pues recrudezca un tanto más el embargo a Cuba y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que sea bueno o malo? Y te digo porque el 93-94 fue para mí y para muchos cubanos, fue el punto cero, lo peor. Fidel Castro tuvo el cinismo, el humor, qué sé yo, cómo, de utilizar la semántica y decirle periodo especial a un momento en que nada tenía de especial. Pero, así la situación era muy cruda, a Raúl nunca le faltó un bistec, a Fidel nunca le faltó gasolina para el carro. Entonces, ¿no crees que eso afecta más a la población que a la clase dirigente? ¿No crees que es mejor, como se está haciendo con Venezuela, pues troncarle las cuentas de banco, ese tipo de cosas? Yo creo que debe... todo paralelo. Exacto, yo creo que deben ir las dos líneas en forma paralela. Pero ¿por qué sí creo que tiene que haber sanciones a nivel global? Sí. Sí, hay un montón de preguntas después cuando te... Ya. Sí. ¿Por qué creo que deben ir paralelas estas sanciones? Porque estos regímenes logran un aparato de control, por decirlo irónicamente, exquisito. Ellos logran, no tengo que explicarlo, tienen ese aparato de control, pero ¿qué necesitan para mantener ese aparato de control? Necesitan recursos. Si ellos no tienen los recursos, no pueden mantener ese gigantesco aparato de control, que como hablábamos antes de empezar el programa, realmente habría que ver qué representa el Producto Interno Bruto, porque estoy seguro que un % altísimo, inmenso. En el momento pero a la vez, por ejemplo, ese aparato de control destruye todo lo que es la economía, no permite la economía, porque el ser humano las economías tienen que desarrollarse en libertad. Si no se desarrollan en libertad, entonces mueren. Y ese es el conflicto de estos regímenes totalitarios. Tienes control, pero tu país se hace extremadamente ineficiente. Pero si tú tienes el control y de contra tienes recursos, usted puede durar ahí eternamente. Y muestra de eso es, por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte tiene una situación paupérrima, pero logra todavía tener los recursos suficientes como para mantener el control y lo tiene. Entonces yo creo que en el caso de Cuba tienen que haber sanciones paralelas y sobre todo como tú dices, eso que no se había hecho hasta este momento, que es poner nombres y apellidos. Porque ya como todos sabemos, esa élite que ha estado en el poder durante años está muriendo por ley natural, y sus hijos, nietos, bisnietos salen, viajan, tienen cuentas, y no es tan difícil saber de dónde ha salido esos recursos y dónde los tienen ubicados. No, exacto, yo creo que tampoco es tan complicado para los servicios de inteligencia. No, para nada. Entonces, ubicar esas cuentas y decir, bueno, exactamente. O las propiedades. Yo creo que eso es un paso que no se había hecho hasta este momento y ya es urgente hacerlo también. Pero el embargo sí. No, yo creo que el embargo debe estar, yo creo que estas medidas dirigidas a los militares es fundamental. Y por supuesto dejar la puerta, aunque evidentemente si se empieza a trancar todo no funciona la economía y no creo que tampoco los cuentapropistas puedan moverse mucho más. Pero a mí me parece, Juan, que implosionaría hay que acabar o sea, hay que terminar con el régimen. Y todo el mundo tiene que darse cuenta que esto es una tarea que hay que hacer entre todo el mundo. Lo que no entiendo... Pero hay que hacerlo entre todo el mundo. Es que ¿cómo? Pero, a ver, como ha pasado en el mundo entero. Hay veces que dice, la oposición si tiene una estrategia, no tiene una estrategia. Mira, estos regímenes, te digo, a nosotros nos está ayudando mucho ver lo que está pasando en Venezuela. Hablando de eso de las estrategias, yo estuve hablando aquí con Eliezer Ávila
también con Rosa María, y me contaron su estrategia. Yo era mismo de las personas que decían que la oposición, pues sí, sabía que quería acabar con el régimen ese y tal, pero que no tenía una estrategia. Y Eliezer, la verdad, me convenció de lo contrario, me mostró una estrategia en la que yo personalmente, y es mi opinión, yo respeto mucho a Eliezer y tal, pero no le veo el cómo. Al plebiscito que plantea Rosa María, pues me seduce la idea de esta herramienta democrática, pero tampoco le veo el cómo. Y a esa radicalidad, por llamarle de alguna manera, de enfrentarse más confrontacionalmente, pues tampoco le veo cómo. El cómo es como ha pasado en muchos otros países donde han existido tiranía. La gente tiene que rebelarse, la gente tiene que sublevarse. Y es un problema. ¿Pero cómo se va a rebelar? Pero mira, Juan, déjame decirte. Un tipo que trabaja en su casa. Como mismo se rebeló en muchas otras partes la gente salió a protestar. De momento, la gente dejó de cooperar, la gente dejó de ir a un 1 de mayo. O sea, sí, a mí me parece, por eso, a mí me parece que realmente todavía es penoso que la gente en Cuba no asuma su responsabilidad con su libertad. Porque muchas veces se dice, la oposición hace o no hace, o llega al pueblo o no llega al pueblo. Mira, yo no tengo esa idea de la oposición, esa idea, por decirlo de alguna forma, socialista o comunista de la oposición. Yo lucho por mi libertad. Y si tú estás al lado mío y podemos luchar juntos, luchamos juntos. Pero yo no te tengo que ir a ti y decirte, Juan, mira, te están haciendo esto, te están pateando, revélate. No, hay un momento que si tú no lo quieres hacer, chao, pero yo lo sigo haciendo. Claro. Y eso es una de las cosas que pasa en Cuba. En Cuba se asume que la oposición, aparte en condiciones realmente paupérrimas. Los otros días yo le preguntaba en un programa a Bailey que cuántos automóviles, carros él creía que tenía la oposición. Y él me dijo, él me dijo 60. Le dije, eres extremadamente optimista. Entonces, la oposición en Cuba en este momento está en una situación paupérrima, con recursos de trabajo y una situación... Pero ahí sí hay una diferencia con la oposición venezolana. Bueno, ellos han ido reduciendo la oposición venezolana, pero de todas formas sí está en unas condiciones mucho mejor que las nuestras. Pero por eso te decía que yo creo que hay que ser realista, y hay que ser realista en qué queremos hacer y qué estrategia vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en ese sentido. Si el régimen sigue teniendo una entrada de recursos tremenda y el pueblo y la oposición sigue usando mecanismos muy básicos para enfrentarse al régimen, pues no se puede pretender que cambie el país. Pero si hay otra dinámica, sí ocurre. Cuando cambiaron las cosas en Polonia, cuando cambiaron las cosas en el bloque comunista, cuando han cambiado en otros países, la oposición ha tenido la posibilidad, no solamente recursos materiales, ha tenido también recursos políticos, ha tenido un apoyo político, y la oposición cubana no lo tiene. Y parte de eso ha sido la polémica que ha ocurrido en estos días. Nosotros nos estamos quejando desde dentro de la isla que las voces de la oposición interna en este momento están apagadas. La oposición interna en este momento... Pero tú tienes voz. No al nivel que debería ser. No al nivel que debería ser. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, una oposición venezolana que puede llegar y reunirse con Macron. Puede llegar y reunirse con el presidente en Panamá. Y por cierto, no solo una sola voz, que ha sido parte de la discusión que se ha dado en estos días. Hay varias voces incluso diversas, como Julio Borges y Antonio Ledesma, que tienen posiciones distintas. Sí. En ese mismo mapa que te decía ahorita, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la reunión que hubo en Lima, Perú, donde Rosa María se encontró con Pence, hubiera sido similar a lo que ocurrió con los venezolanos. ¿Por qué crees que se reunió con Rosa María y no también con otros? Ese es el punto que no entendemos nunca, y no entendió Coco Fariñas y no entendimos nosotros. Porque fíjate que en el caso venezolano existió el encuentro de varios opositores venezolanos, y te digo, puntos de vista distintos, como Ledesma y Borges estuvieron sentados en esa conversación. En el caso cubano no fue así. Y eso, mira, evidentemente hay cosas que cuando uno las maneja en las redes sociales, hay cosas que se pueden decir, otras que no se pueden decir. Por supuesto. Pero sí tenemos la necesidad y la obligación, estando dentro de Cuba, sabiendo la situación que hay, en decir, hay algunas cosas acá que no están funcionando como nosotros esperamos. Y yo espero que todas las personas que tienen que ver con esto vayan dándose cuenta que la oposición que está dentro de la isla, asumiendo los costos y asumiendo no solamente el costo presente, sino el costo futuro, necesita de ese tremendo apoyo en lo político y en lo material. Pero en lo político es muy importante, Juan, porque eso le dice al régimen, no puedes hacer lo que se te pegue la gana porque tiene un costo. Entonces, me parece
que se amerita una discusión, en algunos casos privadas, en otros casos públicos, y que la oposición ya es madura como para saber qué se puede decir en público y qué se puede decir en privado. Pero me parece que ese debate hace falta, y ese debate puede ser en este mismo tono que estamos hablando, y quizás cuando terminamos tú y yo no estamos de acuerdo, pero ya nos vimos las caras y discutimos en estos términos. Entonces yo al otro día no me voy a poner por el Facebook y decir, Juan, no, ya te lo dije, no, porque nos vimos cara a cara y lo discutimos. Entonces yo creo que todo esto ayudaría tremendamente a sincerar a la oposición para enfrentarnos entonces al régimen, aunque no estemos de acuerdo completamente. Claro, pero alguien dijo que tú habías pedido en algún momento un debate con Eliezer y que finalmente nunca lo diste. No, mira, con Eliezer lo que pasó fue que él salió diciendo que las personas que estaban marchando eran unos corruptos. Fue un video que circuló. Y honestamente, si tú me estás diciendo a mí que yo soy un corrupto, ¿qué voy a debatir contigo? Que yo no soy un corrupto. Yo no tengo que mostrarle a nadie que yo no soy un corrupto. Incluso, de hecho, si hay personas que en algún momento me están ayudando, esas personas saben si yo no soy o no un corrupto, y ellos determinarán si continuamos trabajando o no continuamos trabajando, si me ayudan o no me ayudan. Pero ese no es el punto que tengo que discutir. Yo en todo caso tengo que discutir si tú tienes una estrategia y yo tengo otra estrategia, qué viable es tu estrategia y cuál es la mía. En algunos puntos no coincidimos, en otros tú dirás, bueno, yo lo voy a seguir haciendo porque tengo fe en esto, yo no, bueno. Pero eso es lo que hay que discutir. Pero no discutir si yo me empiezo a ofender. Miren, estos días, estos debates y todo que han habido en las redes, te digo, pero mira, hay personas delirantes. A mí me comentaron, evidentemente no lo vi porque no soy masoquista, pero que hay una persona que graba un video de 44 minutos mirando a cámara como si estuviera hablando conmigo y ofendiéndome. O sea, yo dije, espera, es que esto se pasa de lo normal, porque si yo tengo que ofender a alguien, posiblemente toda mi virulencia alcance para 3 minutos y termine mentándole la madre, pero en 3 minutos apago porque ya no tengo más nada que decir. Pero tú te imaginas, Juan, para pasarse 44 minutos mirando a cámara y ofendiéndote, tú dices, es que esto definitivamente es delirante. Claro. Otras personas que de momento escriben un texto donde tienen 2000 palabras y repitió rodiles no sé cuántas veces y aparte se inventa una serie de mentiras, tú dices, es que eso no es de lo que se trata. De lo que se trata... Pero tú eres pro debate. Yo completamente. O sea, mi formación académica me acostumbró a que de momento yo me paro en un seminario y posiblemente mi asesor o mi compañero de trabajo o mi amigo se me para y me empieza a decir, es que no me convences con eso que estás diciendo. Y yo le digo, bueno, mira, pero no, eso no funciona. Y es lo normal que pasa en la vida. Pero tiene que ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que cuando la persona te diga, oye, Juan, no me convence eso, tú te vires y de momento empieces a insultar al tipo y aquello termina en una bronca. O sea, eso no puede pasar. Porque aparte es muy infantil metido en este terreno, creer que vamos a resolver las cosas con unas ofensas. Hace unas horas prácticamente leí un artículo que decía del raulismo al rodilismo, sí, como planteándote en un punto de que tú eres tan dictatorial como Raúl. Ese es uno de los artículos que te mencionaba, que aparte está ahí repleto de ofensas y de mentiras. En una parte dice que yo soy un acosador de mujeres. O sea, son cosas que tú lo lees y tú dices... O sea, tú puedes criticar los proyectos, pero has ofendido de alguna manera a los líderes de los proyectos, a Rosa María para allá directamente. Yo en lo particular le he invitado a las personas que busquen una ofensa en algún texto, en algo, para que me la busquen y me la enseñen. Porque te digo, uno tiene ya coraza para discutir. Obvio. Y yo he discutido mucho, no solamente sobre política, sino otros temas. Y por supuesto, no te quiero decir que en algún momento no haya habido una discusión con alguna persona que hemos discutido que fuerte. Llega a punto calor, claro. Pero en este terreno que estamos discutiendo ahora, viabilidad de proyectos y todo, yo creo que es tonto decir que, o sea, se puede buscar que no hay ningún tipo de discusión ni ofensas personales. ¿Aceptas todo tipo de crítica tú? Bueno, mientras no sean ofensivas, sí, claro, por supuesto que sí. O sea, te puedo preguntar todo lo que quieran. Bueno, pues vengan las preguntas. Siempre he dicho las ofensas únicamente a mí, ¿ok? Sí, quiero empezar con un mensaje de José M. Cruz Galván que dice que cuando todas las organizaciones, grupos o como quieran llamarlos se unan y dejen a un lado los liderazgos y las acusaciones de ver seguridad en todos lados y no se pongan de acuerdo, todo se dirá igual y no habrá cambio ninguno en la isla, cosa que aprovecha muy bien el gobierno de Cuba. También le pido a la gente que por favor, si puedes repetir la pregunta para verlas todas al final, porque hay un montón de comentarios y no puedo leer todas, así que allá voy. Bueno, eso de todos los grupos, eso me suena
todos cantando juntos de las manos en un mundo feliz. No es así como funciona el mundo, Juan. O sea, sabemos que en la práctica... No, yo sí quisiera un concilio, no una uniformidad de criterio, eso no, que todo el mundo tenga su criterio, pero sí, que aunque hay un debate entre todas las organizaciones. Yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que ese debe ser un primer paso. ¿Por qué no? Pero en buen... Oye, en la política americana, ¿cómo ocurre? ¿Cómo fueron las primarias acá? Hemos visto los parlamentos de varios lugares. Tremendo. O sea, ¿cómo fueron? Vamos, ese extremo no lo quiero. ¿Cómo fueron las primarias acá? La gente discute, la gente se dice, y entonces pues, bueno, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, ir detrás del partido, del candidato, y el partido va allá. Sí. Hay veces que incluso no pasa. Pero ¿cómo se va a pretender que en Cuba, bajo un totalitarismo, bajo la situación que hay, va a haber una total unidad? Eso es falso. No. Yo me imagino, y en algún momento lo hemos planteado, que haya como especie de 2 o 3 alianzas, y que sí puede haber una comunicación entre esas alianzas y algunos puntos de convergencia, en otros no. Pero sucede en el mundo eso es como yo me imaginaría el mejor escenario. Yo también. Pero jamás pensar que va a haber una sola alianza, un solo bloque, eso es difícil que ocurra. No, y a veces, sin menospreciar a mi amigo Pepón, a veces se usa ya como cliché eso de luchar por los... Claro, no, pero es que el régimen lo usa. Es que tiene que haber liderazgo. No, claro que hay liderazgo. Lo que tiene que haber un nivel como una especie de pacto de civilidad. Donde te decía, yo sí te puedo cuestionar, yo sí puedo decir, sí, cuestionar, pero no con la bazuca tirar. Juan, yo pienso que está mal eso, pero no me puedo tirar y decir, oye, Juan, y de momento empezarte a insultar y entonces después, bueno, eso evidentemente no funciona. Sí, hay más preguntas. Dice Román Vergara que le preguntes a Rodiles si él debatiría algún momento con Rosa María Payá sobre Cuba Decide. Bueno, yo debatiría sobre más castrismo para qué y Cuba Decide, las distintas visiones que tenemos, esa posición de principios que acabamos de lanzar, donde ha firmado una gran mayoría del liderazgo interno de la oposición, donde muchos de los puntos creo que coinciden con el de ella, esto de no reconocer al régimen, las sanciones, no me queda claro si Rosa María apoya o no las sanciones. Habría que preguntarle a ella, pero son puntos de vista. Dentro de estos puntos, el que sí hay discrepancia es que nosotros decimos que ni con farsas electorales, ni referéndums, ni plebiscitos creemos que va a haber un cambio y una salida del totalitarismo. Por supuesto, ya cree otra cosa, pero sería bueno, por supuesto, debatirlo claro. Públicamente y que enfrente haya un público que nos haga preguntas y que nos cuestione. Yo creo que eso sería magnífico. Muy saludable. Ciro pregunta, ¿por qué apoyas el embargo y la política de Trump hacia Cuba? Bueno, por lo que te decía anteriormente, a mí me parece que estos regímenes tienen que tener una presión interna y externa, tienen que económicamente mostrar lo que dan, y como no dan nada, entonces eso, en mi opinión, les facilitaría a la gente reclamarle al régimen más directamente y provocar, o sea, que la gente se indigne, que la gente proteste, que la gente le diga, no, te queremos fuera. Yo creo que las sanciones son importantes si el régimen logra una estabilidad, que es lo que ha logrado durante muchos años. ¿Y no crees que ese tipo de cosas los atrinchera como ya... Ellos siempre van a estar atrincherados, llevan 60 años atrincherados y no van a cambiar. Mira, cuando Obama... Ahí relajaron un poco. No, bueno, al final relajaron y después cerraron. Porque la gente se olvida que cuando en los 90 estuvieron contra las cuerdas, ellos abrieron, y después cuando apareció Hugo Chávez volvieron a cerrar. O sea, ellos no tienen la mentalidad de la apertura ni de las libertades como algo intrínseco en la sociedad. Ellos piensan que el control es realmente lo que debe primar. Entonces, si ellos empiezan a recibir inversiones de capitales grandes, empresas grandes, pues no me cabe duda que el modelo que van a tener es un grupo de empresas grandes, y peor yo diría, un grupo de empresas grandes abasteciéndose, pudiendo sacar un profit de esas empresas, una ganancia, y el resto de la gente maniatado. Eso para mí es lo que ellos tienen siempre en mente. Juan, Reinaldo Fundura le pregunta si aceptarías un debate con Eliezer Ávila. Lo de Eliezer, te digo, es complicado por las ofensas que hubo en aquel momento. Políticamente, si no existiera eso en el medio, no hubiera ningún problema, porque políticamente estoy abierto a discutir con quien sea. Me pareció, por ejemplo, creo que causó un gran impacto hace muchos años atrás el debate aquel que se dio entre Jorge Mascanosas y Ricardo Alarcón. Sí, recuerdo. Entonces, yo creo que todos en ese caso eran enemigos, ¿no? En este caso no coincidimos en muchas cosas, pero de todas formas, políticamente los debates creo que siempre dan, sobre todo para el que los ve, ¿no? Armando Ibarra,
te pregunta que quién tiene la culpa de que no haya sido invitado a la reunión con el vicepresidente Pence. Bueno, yo me pregunto, yo no creo que es culpa de nadie. Yo no creo que nosotros hayamos tenido la culpa. Yo creo que incluso esa reunión hubiera sido mucho más efectiva y hubiera tenido mucho más impacto hacia la comunidad internacional y sobre todo hacia el interior de la isla, si los cubanos hubieran visto que hay diferentes posiciones conviviendo en ese escenario. Yo creo que, por ejemplo, en el mismo caso de Obama, que nosotros fuimos tan críticos de la posición de Obama, las reuniones se daban y nosotros protestábamos, Huerta Soler y yo lo hicimos en algunos casos, Fariñas también, cuando se desbalanceaban las reuniones. Y entonces de momento aparecía la mayoría diciendo estamos a favor de la política de Obama y solamente un grupo diciendo estábamos en contra. No obstante, en la reunión con el presidente Obama estuvimos esas corrientes distintas. A nosotros realmente nos extrañó muchísimo que de momento, como repito, a diferencia de los venezolanos, en el caso de nosotros los cubanos, hubo una sola voz y una voz que no vive dentro de la isla. O sea, las voces de los opositores de dentro de la isla, que incluso habíamos hecho una declaración, no se escuchó como nosotros que hubiéramos esperado que se escuchara. O sea, desde tu punto de vista, no hay celo protagónico en que Rosa María tenga yo creo que la presencia no es una cuestión de celos. Yo creo que es una cuestión política y la presencia debe ser de los actores que hoy se encuentran en la oposición. A diferencia, por ejemplo, incluso en el caso venezolano, que cuando Borges iba a algún lugar, bueno, este hombre lo habían elegido, era el de la Asamblea Nacional, entonces, bueno, había detrás una cierta legitimidad. A partir de determinado momento eso se perdió y tienen que asistir las distintas corrientes. A mí me parece que es muy importante que se escuche las distintas voces, porque eso ayuda, de hecho, a que se produzca en algún momento alguna convergencia o alguna convergencia, no unión, sino alguna confluencia, alguna alianza. Pero si hay un desbalance en ponerle el micrófono a una tendencia y quitarle el micrófono a otras tendencias, incluso en este caso a la tendencia que estaba dentro de la isla, mayoritaria, entonces eso evidentemente trae fricciones. Y yo creo que no es necesario que ocurra. Para mí, las damas de blanco han sido y siguen siendo un parteaguas en el cómo yo miraba a la oposición antes y después de las damas de blanco. Yo siento un respeto impresionante por las damas de blanco. Además, me unen lazos casi familiares con ellos. Pero muchos te han criticado. Y yo iba ahí a Santa Rita y me llevaba muy bien con Laura y con Berta. Y no caminaba porque no soy dama, o sea, hasta ahí no llego. Pero muchos han dicho que te estás queriendo robar el protagonismo de las damas de blanco, pues tratando de estar ahí siempre con las damas de blanco y tal. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso primero es desconocer las dinámicas que se dan dentro de la oposición. Nosotros creamos una cosa que se llama el Foro por los Derechos y Libertades, donde en el Foro por los Derechos y Libertades precisamente están las damas, hay disímiles grupos de parte del resto de la isla, está OESAT, o sea, hay muchos grupos que estamos dentro del foro. Y lo que ocurrió en el foro es una sinergia. Lo que ocurrió en el foro es una sinergia donde nosotros apoyamos a otros grupos también nos apoyan a nosotros, y dentro de eso fue principalmente, por ejemplo, esto que se dio de Todos Marchamos, que fue en un momento donde fue más visible lo que estaba ocurriendo, fue mostrarle a todo el mundo que en Cuba no estaba ocurriendo ningún tipo de cambio real y profundo, que lo que estaba ocurriendo era una maniobra del régimen para vender eso. Las marchas se hicieron y en las marchas iban activistas, hombres y las damas de blanco, nosotros, o sea, era un grupo amplio. Y quien crea que yo puedo dirigir las damas de blanco sencillamente no conoce ni a las damas de blanco, ni conoce a Berta Soler, ni conoce el carácter de todas esas personas. En la oposición, la gente que asume una actitud casi suicida, no es gente que tú llegas y le dices, vas a hacer esto y esto y aquello. Porque cuando ya tú estás dispuesto a jugarte tu vida, ya tú tienes una impronta que nadie puede llegar de ninguna línea. Y eso fue lo que pasó con Obama, que de momento llegaron, esta es la línea, y un grupo dijimos, no, espérate un momentico, esta no es la línea. Ustedes decidieron esa línea y ustedes síganla, nosotros vamos por otra. Entonces todo esto es hasta ofensivo. Yo creo que es ofensivo
creer y decirle, como los otros días alguien decía que cuando hacíamos las declaraciones yo las escribía y la gente ni las leía. Pero ¿qué tontería es esa? ¿Me entiendes? Es tan idiota decir que yo puedo hacer una declaración y que Fariña no la lee, que Antúnez no la lee, que Moya, que Ángel Santisteban, que Berta. O sea, eso es muy tonto, Juan. Y precisamente sí persigue el descalificativo personal, la descalificación personal. Pero para nada, las damas tienen su camino, nosotros hemos tenido nuestro camino, en algún momento hemos andado juntos, en otro momento no, pero eso ha sido decisión de cada grupo y de hecho nosotros continuamos trabajando en conjunto, colaboramos, somos parte del foro y yo realmente te digo una cosa, en la historia de la oposición, donde el régimen ha tenido tanta sagacidad y habilidades para crear conflictos y rupturas, el Foro por los Derechos y Libertades se formó en enero de 2015. Ya llevamos más de 3 años y seguimos ahí. Y los grupos y la relación, no te voy a decir, a veces las discusiones son súper acaloradas, porque hay caracteres fuertes, hay gente que quiere, pero hemos ido avanzando y hoy mismo tenemos una compenetración, una madurez, una confianza entre nosotros que nos permite trabajar como yo creo que pocas veces se había hecho anteriormente. Yo te he visto varias veces, y primera vez que conversamos así tanto rato, pero ¿por qué crees que la gente dice que tú eres tan dictatorial? Yo no te lo veo, pero ¿por qué tú crees que eres? Bueno, parece que hay gente que me quieren demasiado. Sí, yo creo que hay gente que me quiere mucho y entonces dicen eso. Pero te digo, han dicho lo mismo de Berta, sí, han dicho lo mismo de casi todas las personas. Bueno, pero Berta tiene un carácter fuerte. Pero no, pero es que, Juan, para lidiar con estos delincuentes hay que tener un carácter fuerte. Lo que pasa es que hay una sensatez también en esto. Y hay momentos donde uno, mira, hay momentos donde las discusiones, yo he tenido un posicionamiento, Ayler, mi mujer, ha tenido otro, Moya ha tenido otro, Berta ha tenido otro, y las discusiones arrancan y hay veces yo me he quedado solo, otras veces otra gente se ha quedado solo, y así, o sea, eso no pasa nada por eso. ¿Ha existido alguna ocasión en que Ayler y tú han disentido? Y hay veces ¿Y cómo se van a la cama después? No, espérame, y hay veces que las discusiones entre Berta y Moya son tremendas también, pero nos hemos acostumbrado, claro, y convivimos con eso. Y muchas veces hablamos, hace poco salió también la carta de los 3 sacerdotes que causó tanta alegría en muchas personas. Muchas veces hablamos con Castor Álvarez, padre Castor Álvarez, que es un amigo cercano, y consultamos las cosas y le pedimos consejos. ¿No? José Conrado sí lo quiero. Y José Conrado también una persona muy querida. Hace un tiempo atrás tuvimos una reunión del foro con ellos dos, donde hablamos muchísimas cosas completamente abiertas. Y te digo, no sería mala idea, y en algún momento ya lo he dicho, no sería mala idea que en algún momento la oposición pida ayuda también a la iglesia, a este tipo de representantes de la iglesia que son que tienen, o sea, han ido, o sea, tienen la fuerza moral de ahora mismo tener una postura ante el régimen para que nos ayude a salir de ciertos dilemas. Yo creo que no es mala idea. Me parece perfecto. Ciro pregunta que por qué golpeó a Roberto. ¿Cómo? Que por qué golpeó a Roberto. Eso es falso, eso es completamente falso. A Roberto Valdés. ¿Tú te imaginas? Pero si a Roberto Valdés... No, pero aparte, ¿tú te imaginas yo golpeando a Roberto? Bueno, vaya, verdad que... No, o sea, sí tuvimos una discusión fuerte, por un tema político, sobre cuándo el momento del restablecimiento de relaciones. Ellos empujaron muy fuerte. Yo realmente fue un momento para mí de extrema molestia por lo que estaba viendo y aparte por lo que veía que venía. Gracias a Dios no ganó Hillary y esa política se truncó, pero sí realmente yo tenía una molestia tremenda y sí tuvimos una discusión, pero golpearlo, esos son inventos para tratar de descalificar. No, y además, mira, Roberto es una persona que yo respeto muchísimo y lo quiero y su proyecto y, en fin, para mí es una dama, a ver, en el mejor sentido de la palabra, claro. Muchas personas le preguntan que cuál entonces es la propuesta de Rodríguez. La propuesta nuestra es muy similar a lo que está proponiendo Soy Venezuela. La propuesta nuestra es que el ciudadano cubano salga a la calle, se sacuda al régimen, se cree realmente toda la presión interna, toda la presión externa y decirle al régimen tienes que salir. O sea, eso cómo pasa exactamente, cuáles son los pasos, pasa de muchas formas. En Polonia ocurrió de una forma, en Egipto ocurrió de otra forma. O sea, las caídas de las dictaduras tienen sus propias características de acuerdo a los países, pero que la calle es la vía para tirar a las dictaduras, yo creo que esos pocos tienen la duda.
hay veces se producen fracturas. Bueno, en Moscú no. ¿Cómo? En Moscú no. Bueno, en Moscú fue... Sí, o sea, fue un poco distinto, pero fíjate que como no hubo realmente una sacudida del régimen, mira lo que pasó. Pero lo que sí está claro es que si no hay una presión interna, si el régimen no se siente contra las cuerdas, siempre va a estar desde una posición de fuerza y va a ir haciendo lo que se le pega la gana. Y ese yo creo que es un error craso de muchas personas que creen que el régimen va a negociar si no está contra las cuerdas. Mira lo que pasó en Venezuela, ellos tienen suficiente paciencia para que esté la protesta, seguir manejando, fracturar, mira lo que lograron. Si hubieran seguido los venezolanos empujando, yo tengo la seguridad que hoy día no estaría Maduro ahí en el poder, pero lamentablemente los embaucaron y los llevaron. La vida de los muchachos fue impresionante. Pero así es la vida. Yo creo que le faltó el liderazgo a una parte de la oposición. Nosotros cuando muchas veces cuando vamos a las marchas, estamos en primera fila. Yo creo que parte del liderazgo venezolano, yo vi muchas veces a María Corina ahí en el frente, vi a otra gente. Pero también vimos muchos estudiantes morir. Sí, pero Juan, es que ¿cómo se cree que va a salir una dictadura así? No va a salir a las buenas. No, o sea, no va a salir, desgraciadamente llevan años y se implantaron por la fuerza y meten presos y matan. Hay que estar decidido a correr el riesgo y a pagar el costo. Si no, yo creo que mejor uno no se mete, ¿no? ¿Morirías tú por una causa? Yo sí, yo creo que, no es que moriría, es que eso uno tiene que hacerse el trabajo psicológico de que en cualquier momento puedes estar preso y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Cuando el golpe de la nariz, que por cierto, uno de estos individuos salió diciendo que era un Photoshop, ojalá que hubiera sido un Photoshop. ¿Qué más quisiera yo? Sí, fueron 6 o 7 individuos golpeándome así a piñazo limpio, aparte no cualquier individuo, tipos que están entrenados para eso, en el piso agarrándome por el cuello, me golpearon la nariz, cualquier golpe de eso, tú sabes, te dan, la cabeza impacta en el piso y ahí puede pasar cualquier cosa. No sabe cómo empieza. Mira, hace un tiempo atrás hubo un video de Berta Soler que le iban a arrestar, le empujan, ella se va de espalda y se da un golpe tremendo en la cabeza. Hay secuelas, nadie lo sabe. O sea, uno tiene que estar consciente de que en estos regímenes tú te estás jugando la vida. De muchas formas lo pueden hacer. Entonces, eso no puede espantarte porque entonces no te vas a enfrentar a ellos, ¿no? Pero ¿crees que, a diferencia de Venezuela, la oposición cubana y la profesión de periodismo independiente huele a sangre en Cuba? Yo creo que en Venezuela sí. Ellos tienen mucho más control y son más refinados, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros tenemos un colaborador nuestro que hace 1 año y tanto apareció muerto en su casa. La policía no quiso hacer nada pericial, ningún peritaje, no quisieron practicarle la autopsia a la familia. De hecho, supimos todos los detalles porque la tía manda una carta de queja a Juventud Rebelde. Por supuesto, la seguridad no puede pregonar a 4 voces de que ellos mataron al individuo, y la carta pasa. Y en la carta la tía se queja de todo los manejos raros que habían ocurrido. Y ahí es cuando nosotros nos enteramos porque, de hecho, en esos días nosotros estábamos por acá por Miami. Claudio Fuentes, nuestro amigo y colaborador, se entera a los 2 días que alguien lo llama y ya no había nada que hacer porque Adrián Sosa, que se llama nuestro amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, vivía solo. Entonces, mira, casos de opositores muertos, de que entran a los hospitales, de que no sales con vida, de familiares de opositores. Hace poco murió una dama de blanco, de Agustín. Por ejemplo, mi madre estuvo enferma hace unos meses atrás. Yo no me atrevía a llevarla al hospital. La esposa de Claudio Fuentes se enferma de cáncer. La tía de Ardito. Exactamente, supuestamente era un tratamiento simple y en un mes... Estudiamos juntos ahí en Nueva York. Bueno, en un mes está muerta. O sea, es distinto. Pero ellos nos envenenaron nuestros perros. O sea, ellos hacen lo que tengan que hacer. Y en el momento que tengan que matarnos, que nadie tenga la duda. Mira lo que ocurre con Laura Pollán, mira el final de Payá. Yo creo que muchas veces ellos entran en todo ese acoso, se va la cuestión de las manos. Si te tienen que matar, te matan. O sea, realmente uno va caminando en el filo de la navaja, ¿no? Preguntan que cuál es la estrategia entonces para convencer al pueblo para que salga a las calles y qué está haciendo el proyecto para acercarse al pueblo. Además de si crees que salir a las calles no se convertiría en una masacre.
Mira, yo creo que lo que te comentaba ahorita, yo no veo el posicionamiento nuestro como un posicionamiento, por decirlo de alguna forma, socialista, en el sentido de que yo te tengo que convencer a ti de que tú te rebeles contra una tiranía que te está oprimiendo. Yo te propongo que lo hagas. Y muchas veces tu decisión es hacerlo o no. Y en Cuba, donde hay tanto control, más que estar llamando a todas las personas, porque no lo puedes hacer, no existe en la práctica la forma de hacerlo, en medio de comunicación entre la oposición y el pueblo, más que eso uno apela al ejercicio individual de tu libertad. Y eso es lo que nosotros hacemos y esperamos que la gente poco a poco se vaya sumando. El día que tengamos la capacidad de llegar a miles de personas, por supuesto haremos lo que han hecho todos los políticos o la gente que pretende movimientos de este tipo, entonces podremos arengar más a las personas y decirles hay que sumarse, hay que luchar por tu libertad. Pero yo creo que Cuba tiene que sacudirse esa idea de que un grupo pequeño de personas tiene la responsabilidad de la libertad de todo el mundo. Eso para mí es demagogia. ¿Sabes que muchas veces he escuchado, los cubanos tienen miedo, los cubanos son cobardes, y ya me parece hacer apología al miedo? Yo siento, en mi manera de pensar, que hay más desidia y más aburrimiento y saturación de temas políticos que miedo. Yo no creo. La gente, mira, Juan, la gente se ha conformado. hay mucha inercia. Y yo creo que ahora mismo la gente está hablando mucho más en la calle, la gente está protestando. Sí. Y es un proceso en el que una sociedad fue rota completamente, quedó completamente sin la capacidad de rebelarse, de comunicarse, porque eso es otra cosa que la gente no toma en cuenta. Los movimientos al final tienen vías de comunicación entre el liderazgo o la oposición y el resto del pueblo. En Cuba eso no existe, no tienes un medio de prensa, no tienes un periódico, no tienes radio, o sea, realmente la situación, no hay internet, la situación es muy precaria. Pero nosotros sí estamos viendo un cambio en la gente está hablando mucho más en la calle, la gente nos reconoce mucho más en la calle, se distribuye información, se le da a la gente plegables, se le dan discos. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en la calle a ti? Bueno, y pasa muy frecuente, de carro a carro la gente decir estamos con ustedes, los seguimos. ¿Por nombre te conocen? Por nombre, alguna gente ya conocen por nombre. Tú sabes, hay muchas antenas ilegales ya, no muchas, pero unas cuantas. Hay circulación de memorias, el paquete, aunque no circula mucha cosa política, pero sí algunas veces se filtra algo y hay un paquetico político por ahí también que la gente se pasa. Yo creo que eso es un proceso que se está incrementando, pero me parece que la oposición tiene que mandar un mensaje ambicioso al pueblo. Y vamos a terminar con los Castro. O sea, nosotros no tenemos por qué seguir arrastrando el régimen creyendo que somos menos que lo que ha pasado que otros países y que no podemos hacer lo que se hizo en otros países, que fue terminar con las dictaduras. Yo creo que estamos en un buen momento y que se necesita esa presión internacional y que internamente vayamos por todo. Pero para eso, te repito, no puede haber un movimiento opositor en Cuba que aspire a tener éxito mientras el régimen tenga centenares de carros para represión y control y la oposición tenga 3 o 4 carros. Eso es una fantasía, creer que con ese desbalance de fuerza usted puede hacer un movimiento opositor. Nelson Rodríguez pregunta, Martí unió a todas las tendencias, ¿por qué ahora en pleno siglo XXI no es posible? Bueno, yo creo que eso es otro mito. Martí unió a la gente que quería ir a pelearse a la manigua con el machete y sacar a los españoles. Y eso es lo que nosotros también pretendemos. Nosotros queremos, y de hecho ya hay una buena coalición, un buen grupo de cubanos que queremos acabar con el castrismo de tajo. Nosotros no creo, y aparte lo hemos experimentado, hay veces es una pérdida de energía, de tiempo, la seguridad ha estado muy astuta de colar individuos que supuestamente lo que quieren son estas reformas, estos pequeños cambios. Entonces yo creo que la idea es poder, sí, unirnos, pero los que tenemos un propósito común, que es el fin del castrismo de tajo. Claro, pero también nos vimos que en esa misma lucha confrontacional a que se refiere, pues también perdimos por estar metido en combate al más grande de todos los cubanos. Bueno, esa es la vida. O sea, sí, pero alguien tiene que pensar. La muerte es parte de la vida también. Entonces, quienes nos metemos en esto tenemos que estar claros que en algún momento, de una forma u otra, podemos morir. Entonces... No, y pierde familia. Y pierde familia. Ganas otro, eso es verdad. Es muy crudo, la realidad es cruda. Sacar a una tiranía no se da gratuitamente. O sea, tiene un costo y eso hay que saberlo. Y eso, yo creo que muchos cubanos han intentado y han pagado el costo. Muchos cubanos en los años, ahora en este proceso, cayeron presos, larguísimas condenas, personas murieron
en lucha confrontacional armada, personas que fueron pacíficos, huelgas de hambre. O sea, esa es la realidad. Por mucho que no querramos que nos ocurra y que no querramos que le ocurra a nuestros seres o amigos cercanos, pero esa es la realidad. ¿Qué cree de la UNPACO? Pregunta. Bueno, UNPACO es un grupo que lleva ya años trabajando. En algunas cosas hemos coincidido, en otras no. Yo creo que es importante lo que están haciendo como otros grupos. Hay que decir que en este momento toda la oposición está mermada por la represión que hay. En estos días creo que algunos activistas de UNPACO que son cercanos a nosotros, que los conocemos, que hemos hecho cosas en comunes, Saqueo Báez, Ismael Boris Reñi están presos. Hemos ayudado a muchos activistas de UNPACO, muchos activistas de UNPACO han colaborado con nosotros. Entonces, bueno, es otro grupo. Discrepamos en muchos puntos. Por ejemplo, José Daniel Ferrer estuvo en la línea de la política de Obama. Nosotros discrepamos fuerte ahí, incluso en el tema de las marchas. En algún momento él decidió retirar a los activistas de las marchas. Discrepamos ahí también, pero en otros momentos hemos estado de acuerdo. Esperemos que en próximos periodos, cuando la situación se vaya acrecentando y se vaya el régimen cada vez poniendo, como sabemos que se va a poner más agresivo, podamos colaborar y hacer cosas en conjunto, ¿no? Liu Santisteban te pregunta ¿por qué no apoyas el derecho a decidir de los cubanos? A ver, a Liu Santisteban no le comento por lo mismo que no le comenté a Eliezer. Es alguien que ha ofendido, pero de forma delirante. Entonces, la verdad que no tengo interés en contestarle a ella, ¿no? Juan, ya no nos queda tiempo. Sí, ya. Oye, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me alegro este programa, y creo que, como te decía, sería muy interesante que puedan ocurrir quizás, bueno, que sea frente a frente dos personas da la posibilidad de escarbar más, pero sí, quizás en algún momento con otras personas también se puede ver ese formato y puede haber discusiones. Te agradezco la invitación. Muchísimas gracias. A ustedes mañana, a esta misma hora estaremos acá en Juan al Medio, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chau, chau.